Sean bienvenidos, amados hermanos, a esta nueva transmisión. Vamos a dar inicio, vamos a orar al Señor. Padre Dios, venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos las gracias por tu bondad, tu amor, tu misericordia. Y ahora, Señor, también mis hermanitos están dispuestos. Tócale su corazón. Guíanos, Señor, con tu Espíritu Santo a toda la verdad. Danos la sabiduría de lo alto, estamos en tus manos. Bendecimos, exaltamos tu santo nombre. En ese nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a ver Juan capítulo 12, verso 1. Y el título de esta transmisión es Perfume de nardo. Dice así la palabra de Dios. Juan 12, 1. 6 días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Amén. Aquí vemos, hermanos amados, nuevamente la intervención de María. María también, hermanitos, en una ocasión anterior había lavado los pies del Señor, pero no con perfume, sino en esa ocasión con sus lágrimas, dice la palabra del Señor. María, hermanos amados, hemos visto cómo protagonizaba hechos muy hermosos, y bueno, es el Señor Jesús cuando se refirió de ella, cuando dijo: al que mucho se le perdona, mucho ama. Y bueno, esta María ahora, ya que habíamos visto que cuando murió su hermano y vino el Señor Jesús ya después de 4 días de sepultado, se acercó a la aldea y se le informó a ambas, a Marta y a María, que ya había venido el maestro, pero solamente Marta salió y corrió hacia el Señor Jesús, y María se quedó en casa, seguramente por algo que había en su corazón. Esto ya lo hemos visto. Pero ahora, hermanos amados, ya se habla de esta segunda ocasión que María hace algo muy hermoso. Dice la palabra de Dios que estaban cenando, que se le preparó una cena al Señor Jesús, y ahí estaba Lázaro. Y claro, pues los discípulos y Lázaro, como si él fuera uno de los 12. Sin embargo, no lo era. Y dice la Escritura que Marta servía. Pareciera, hermanitos, que era Marta la que constantemente hacía ese trabajo, ya que en otra ocasión fue la que habló y dijo: maestro, ¿no te da cuidado que mi hermana María me deja servir sola? Y bueno, en ese caso, hermanitos, también estaba sirviendo. Ahora habla en el verso 3. Dice: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio. En los pasajes paralelos, hermanos amados, se menciona también la palabra alabastro, que quiere decir que es el material del frasco, y este es el perfume. Un perfume muy caro, muy fino, muy hermoso, en un envase también muy caro. Y bueno, cuando era alabastro, hermanos amados, como ya se ha mencionado, no es como los envases que hoy tenemos, que tienen atomizador o se tapan y se vuelven a destapar, sino que, hermanos amados,
se tenía que romper la piedra para poder echar el perfume o hacer uso de él. Y bueno, eso deja una gran enseñanza acerca de nuestras vidas, que tenemos que quebrantarnos para sacar el perfume que contenemos, que sea olor fragante para el Señor. Claro que tiene aplicaciones, hermanos amados, pero ahora da estas características. Dice el 3: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, carísimo, hermanos amados. Y dice, y ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Bueno, hermanos amados, en los pasajes paralelos, como en Mateo, se menciona que vertió el perfume en la cabeza del Señor Jesús. Y bueno, lo llevo allá rápidamente, hermanitos, y claro que la Escritura no se contradice. Y vemos, hermanos amados, cómo esto se aplica también para nuestras vidas. Y dice la Escritura, vemos en Mateo capítulo 26, en el versículo 6 en adelante. Mateo 26, verso 6. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se le acercó una mujer con un vaso de alabastro de perfume muy costoso y lo derramó sobre la cabeza de él que estaba sentado a la mesa. Y bueno, ahí dice a continuación que los discípulos se enojaron, hermanos amados. Pero el detalle que da es que lo vertió en la cabeza y que estaban en otra casa de otro propietario. Y bueno, esto solamente añade más información, no contradicción. Ahora, vemos, hermanitos, que el hecho es que el perfume se vertió sobre el Señor Jesús. Perfume costoso, el envase también de alabastro. Y dice, volviendo al 12:3 de Juan, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio. Y dice, y ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Esto es algo hermoso, hermanitos, y claro que nos va a dejar una grande enseñanza, tanto en lo espiritual, tanto del corazón, y tanto, hermanitos amados, de lo profético. Dice la palabra del Señor, versículo 4, dijo uno de los discípulos. Ya vimos en Mateo que se enojaron los discípulos, pero aquí habla de uno solo. Dice, dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo había de entregar. Fíjese de sus palabras, hermanos, verso 5. ¿Por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se les dio a los pobres? Esto, hermanitos, nótelo aquí, por algo está registrado, para que también nosotros aprendamos, discernamos. Y, hermanitos, parece un criterio común. Cualquiera hubiera pensado de esa manera. O sea, el concepto era de que ese perfume era muy, muy caro, y que se pudo haber usado para algo beneficioso, algo útil, algo bueno. Pero Dios conoce las intenciones del corazón. Él escudriña la mente y el corazón, dice la Escritura. Ahora vemos, hermanitos, la aclaración en el verso 6. Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón. Hermanitos, aquí había otra intención de Iscariote,
no porque él amara a los pobres, no porque se preocupara por ellos y sintiera carga por ellos. No, mis hermanitos. Esto era por lo siguiente. Dice, porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. En otra parte, hermanos amados, menciona que cuando el Señor Jesús ya le había dado el bocado, y eso fue en la última noche cuando fue entregado en la institución de la Santa Cena, se le dijo, lo que has de hacer, hazlo ya. Y como él tenía en su poder la bolsa de dinero, varios de los discípulos pensaron que usara el dinero, que comprara algo para los pobres o algo. Podríamos decir, hermanitos, que era como el tesorero del grupo de los 12. Algo así como tesorero. Por eso dice, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Este dato, hermanitos, se tiene que conocer también. No solamente, a última instancia, entregó, traicionó a nuestro Señor Jesús, sino que ya, por así decirlo, su modus vivendi, su forma de actuar era de robar, sustraer dinero de esa bolsa. Él era como el tesorero y agarraba para él. Y hermanos amados, bueno, podemos entender que el Señor Jesús sí sabía esto, sí conocía de este asunto, pero aún así lo amaba. Judas Iscariote tenía la misma oportunidad de arrepentirse, de ser perdonado, pero él tenía otra cosa en su corazón. Ahora, nos podríamos hacer la pregunta, si los demás discípulos también sabían esto de Iscariote. Posiblemente sí, o posiblemente hasta después se enteraron. Pero había uno que era ladrón. Y hermanitos amados, vemos el contraste. Mientras una mujercita muy agradecida con el Señor daba su perfume, ahora había otro hombre que quitaba. Una daba, y no era de los 12, claro, pero este sustraía. Ahora, dejamos a un lado a Iscariote y, hermanitos, nos concentramos un poco en María. A la verdad, hermanitos, espiritualmente, yo puedo ver de María como un ejemplo del creyente, del cristiano, sea hombre, sea mujer, actual, de un cristiano, un hijo de Dios legítimo, genuino, y su caminar y su proceso a lo largo del tiempo. Primeramente, hermanito, se acordará usted cómo se habló por primera vez de María, que ella lavó los pies del Señor Jesús con sus lágrimas en casa de un fariseo llamado Simón, que lo invitó a comer. Y ahí se tocó el tema acerca de que ella era pecadora, y que este Simón en sus adentros, este fariseo que convidó al Señor Jesús, juzgaba al Señor Jesús, lo observaba, y por qué no decirlo, lo criticaba, diciendo en sus adentros, si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer lo toca, porque lavaba sus pies. Entonces se consideraba que ella tenía mala fama, estaba muy desacreditada, y hasta este fariseo la conocía, y el concepto que tenía es que era pecadora. Y hermanos amados, bueno, esto se puede ampliar muchísimo. ¿Qué clase de mujer o qué eran sus acciones? Pero bueno, no detalla más la palabra de Dios, y esto es para que quede abierto, para que se pueda aplicar a cualquiera de nosotros, no importando el grado que había de maldad. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Bueno, viendo este inicio,
Así estábamos antes, muertos en delitos y pecados, pero un día el Señor Jesús se nos fue presentado. Nos predicaron el Evangelio y cuando lo conocimos personalmente, Él nos trató bien. Ella, hermanitos, tenía un fruto en su vida, en su corazón. O sea, lavaba sus pies con sus lágrimas y por lo tanto sabemos que estaba llorando y llorando. Y de ahí sacaba tantas lágrimas como para que le alcanzara para lavar los pies del Señor. Bueno, esto era efecto de algo que no describe la palabra. Esto no sucede solo porque sí, sino que algo había acontecido, algo en que ella fue tocada, impactada, conmovida, y esas lágrimas eran de amor y claro, de gratitud también. ¿Sería posible tal vez que ella comió de los panes multiplicados para 5,000 y ahí sintió su presencia, no por el pan, sino porque ahí vio al Señor y se sació ella también? ¿Será que ella lo escuchó al predicar y ver cómo trataba a los que eran pecadores, cómo los perdonaba? Cualquier cosa, hermanitos, pudo haber impactado su corazón. Y bueno, vemos su caminar y por eso le mencionaba que ahí puedo ver y ejemplificar la vida de un cristiano en sus inicios. Primero está agradecido y también, ¿por qué no decirlo?, en su primer amor. Y hermanos amados, por eso dijo el Señor, al que mucho se le perdona, mucho ama. Y ahí también le dijo, tus pecados te son perdonados. En esa primera ocasión. Ahora, hermanitos, pasa el tiempo y sabemos que el Señor Jesús anduvo en la tierra alrededor de 3 años, discipulando a sus 12. Bueno, ¿cuánto tiempo transcurriría, hermanitos, en que conoció a María, Marta, Lázaro? Pasó lo de la muerte de Lázaro y encontramos a una María que no corre hacia el Señor cuando le dicen el maestro está aquí. Marta fue la que corrió, María no. Un golpe muy fuerte en su corazón por la muerte de su hermanito Lázaro. Ahora, hermanos amados, ya resucitó Lázaro y volvemos a encontrar a María. Tal vez tuvo un altibajo, tal vez un momento de dolor, pero su fe no se perdió. Y esto lo vimos ayer, que cuando le dijeron el maestro te llama, ahora sí corrió y ahora vio al Señor y le dijo lo mismo, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y hermanos amados, tal vez, así como le menciono, es la vida de un cristiano. Comienza conociendo al Señor Jesús, le da su corazón, le da su alegría, le da su gozo, le da su agradecimiento, su gratitud, le da sus lágrimas y se humilla delante de Él. En algún punto de su vida sufre y, hermanos amados, tal vez hay un poco de desapego, pero otra vez, ahí está, lista, presente y con algo en sus manos. Ahora, no solamente son lágrimas. Y hermanitos, seguramente ella ya estaba dispuesta previamente, como diciendo, hemos invitado al Señor, vamos a tal casa y va a haber una cena para el maestro. ¿Qué le daré? ¿Qué haré por él? Ya la vez pasada lavé sus pies con mis lágrimas. Esa fase ya había acontecido, ya había pasado. También no se descarta, mis hermanitos, que ella lloraba de arrepentimiento y de reconocimiento que el Señor Jesús era Kadosh, Kadosh, santo, santo, santo. Y bueno, en esa primera ocasión, pero ahora en esta ocasión, llevó su perfume. Y me atrevo a decir, hermanitos, que los frutos de ella habían madurado. No que fue muy poco lo de las lágrimas,
y lavando los pies del Señor. No, mis hermanitos, eso fue algo maravilloso, algo que quedó registrado en la Escritura y ha trascendido por miles de años. Ahora, hermanitos, ya no da lágrimas como antes, y también incluidas lágrimas de arrepentimiento. Ahora ya está con el Señor, ahora ya es también creyente, fiel y firme. ¿Y por qué no decirlo? Una discípula, pero no de los 12, pero sí una aprendiz también, una seguidora, una hija de Dios. Ahora, lo que va a hacer por el Maestro superó, hermanitos, superó la primera ocasión. No, hermanitos, hablando carnal o terrenalmente, de que ahora usó recursos, un perfume carísimo, no, sino lo que había en su corazón. Ella fue la que vertió perfume. Aquí dice, hermanitos, que en sus pies, y vimos en Mateo que en su cabeza. No hay contradicción, hermanitos, solamente se complementa. Y bueno, cabeza, pies, ella vertió su perfume caro en el Señor. Ahora, antes de ver un poco más de ella, vemos a continuación. Dice, versículo 6, estamos en Juan 12:6. Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. 7. Entonces Jesús dijo, déjala. También vemos en los pasajes paralelos que habló en plural, déjenla, y también añadió, no molesten a esta mujer. Eso es en los pasajes paralelos. Y aquí dice, hermanitos, déjala, como diciéndole únicamente a Iscariote, déjala para el día de mi sepultura. Ha guardado esto. Esto es lo espiritual, hermanitos. Seguramente ella no lo sabía ni lo pensaba, pero era necesario que el cuerpo del Señor fuese ungido. También con eso se estaba anticipando y también profetizando que Él iba a morir, que Él iba a entregar su vida por nosotros. Por eso dice, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Ahora, mis hermanitos, le voy a llevar a Marcos capítulo 14. También es un pasaje paralelo, porque ahí añade otro dato más en el cual podemos aprender también. Marcos capítulo 14. Y dice, le voy a leer, hermanitos, el verso 7. No le leo todo porque no nos daría tiempo. Solamente el verso 7. Marcos 14:7 dice, habló el Señor Jesús ahí, dijo, siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. 8. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Y hermanos amados, esa palabra que ella hizo lo que podía en el verso 8. Y hermanos amados, esto es también algo que nos ilustra. Ella hizo lo que podía, lo que estaba a su alcance, lo que tenía lo usó. Y nos va a llevar, hermanos amados, más allá. Acuérdese de esa palabra, guárdesela en su corazón. Está hecho lo que podía. Ahora, volvemos a Juan 12, versículo 8. Dice, a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Muy bien, hermanitos, aquí se ve que habla de los pobres,
que a los pobres sí está bien pensar en ellos, considerarlos, compadecerse de ellos y hacerles bien, y que siempre habrá ocasión, espacio para hacerles bien. Pero a él no siempre lo tendrán como lo tenían en ese momento. En ese momento él estaba corporalmente con ellos. Ahora está con nosotros espiritualmente. Corporalmente, él, hermanitos amados, está a la diestra del Padre, pero espiritualmente está en nosotros. Muy bien, y claro, un día nos veremos con él en el arrebatamiento, e Israel lo va a recibir corporalmente en la segunda venida de Cristo. Muy bien, ahora, esta frase que hizo el Señor Jesús, que dijo, ella ha hecho lo que podía, y habla añadiendo acerca de los pobres. Hermanitos amados, es como si tuviésemos ocasión para elegir. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la prioridad? Tenemos al Señor Jesús y tenemos a los pobres. ¿Será que uno es más importante que los otros? ¿O hay uno que le urge más ser atendido que a los otros? Y esto es, hermanitos, como una balanza, y entre dos áreas buenas. Uno, es bueno, hermanitos, atender al Señor Jesús y hacer algo por Él. Y del otro lado, dos, tenemos a pobres y hacerles bien, como dice, hermanitos, en Proverbios, que tratar o darle a un pobre es como prestarle a Dios, y Dios se lo devolverá a uno. Bueno, el que da al pobre, a Jehová le presta, es lo que dice. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué vamos a hacer? A los pobres, dice el Señor, sí podemos hacerles bien, y habrá siempre pobres para poderles hacer bien. Pero al Señor Jesús hay ocasión de tratarlo bien. Y hermanos amados, ¿qué preferiría uno? Judas, no porque prefiriera a los pobres, no. Era para él, era para su beneficio, era ladrón, dice la palabra de Dios. Ahora, añadiendo a esto lo que dijo el Señor en Marcos, ella hizo lo que podía. Hay que analizar, hermanitos, esto mismo aunado a lo que se mencionaba de la vida del cristiano. Primeramente, como María llora de arrepentimiento, se le perdonan los pecados, lava los pies del Señor Jesús y está en su primer amor. Pero ahora es momento, antes de que el Señor Jesús fuese entregado, ungir su cuerpo, predisponiéndolo para la sepultura. Bueno, ahora, hermanitos, a estas alturas usted tal vez así fue su proceso. Conoció al Señor Jesús, lo amó, derramó lágrimas, estuvo arrepentido, estuvo en su primer amor, y el Señor le perdonó al inicio, claro que sí. Y en algún punto de su vida hubo un altibajo, como María cuando no salió corriendo como su hermana a recibir al Maestro. En esa ocasión, por un momento no lo hizo, pero después ya fue. Ahora está la ocasión, hacer algo por el Señor. Y esto es, hermanitos, lo que vemos. Si dio un buen fruto al inicio y después pasó el tiempo, pero el fruto de después fue mayor todavía. Y lo veo de esta manera, hermanos amados. Es como un arbolito frutal. Sus frutos brotan en su tiempo, pero todavía no está maduro. El fruto tiene que madurar para poder consumirse. Así, mis hermanitos, como cristianos,
dimos frutos primeros, frutos que todavía no estaban maduros. Por ejemplo, mis hermanitos, sin menospreciar, solamente para explicar y dar ejemplo, los niños chiquititos, ¿se acuerdan las mamás? Bueno, y más las de antes. Ahora, pues tal vez algunas cosas han cambiado un poco. Pero antes, cuando, por ejemplo, yo iba a la escuela y llegaba el Día de las Madres, en la escuela nos hacían hacer manualidades para dárselas a la mamá, el Día de la Mamá. Y muchos, cuando éramos pequeños, claro que la maestra nos pedía un material y nos lo compraban, y con eso hacíamos la manualidad. Pero otros, tal vez en otras ocasiones, simplemente tomábamos una hojita, hacíamos un dibujo, y aunque no fuera el Día de la Mamá, dibujábamos muy feo, no éramos expertos, pero lo hacíamos de todo corazón. Y a veces hasta dibujábamos a la familia, papá, mamá y a nosotros. Y hermanitos amados, a eso me refiero, su primer detalle hacia su mamá, o su primer regalito, por así decir. Un dibujito, tal vez algo raro, algo mal hecho, pero con todo el corazón. Y la pregunta es, ¿cómo lo recibió su mamá? ¿Cómo recibió eso mi mamá? Con alegría, sabiendo, bueno, está chiquitito mi hijo, mi hija, hizo lo que pudo y me lo dio. Y eso también conmovió su corazón. Era un gesto de amor. Era algo que se dio con amor y como se podía. Pero ahora hemos crecido. Ya no dibujamos igual. O ya no vamos a dar un dibujo. Ya no. Pero ahora, como hijos de Dios, estamos conscientes de que hemos de recompensar a nuestros padres. Es lo que dice la palabra de Dios en Timoteo. Y bueno, a esto me refiero, hermanitos, que el fruto maduró, porque también nosotros ya maduramos. Ahora, no quiero decir que ya nunca vamos a derramar lágrimas para el Señor. No, mis hermanitos, pues está escrito que al corazón contrito y humillado no lo desprecia el Señor. Siempre estaremos agradecidos con Él. ¿Y por qué no conservar nuestro primer amor? Y en el caso de Filadelfia, retener lo que tenemos. Le amamos mucho porque Él nos amó primero. Ahora, en cuestión de ese punto, el fruto. Ya que María, en esta ocasión, no son las lágrimas como la primera ocasión, sino es un perfume carísimo, que hasta se evaluaba, hermanos amados, ya lo vimos, en 300 denarios. Y un denario era el salario mínimo de un día de jornal de trabajo. Equivale a 300 días de salario mínimo. Muchísimo dinero, hermanos. Y esto es lo que se proponía, lo que se decía, porque no se vendió este perfume por 300 denarios y se les dio a los pobres. Es lo que dijo Iscariote en el verso 5. Bueno, era carísimo. Y no estoy hablando de lo terrenal, hermanitos, sino, incluso, ni del precio, sino de el corazón, lo que había. Bueno, vamos a decirlo de esta manera. Imagínense que María sabía, vamos a hacer una cena para el maestro, vamos a alegrarnos, vamos a estar con el maestro, amamos mucho al maestro. Marta va a hacer una comida muy rica, muy sabrosa, para los discípulos, para nosotros, para Lázaro, para el maestro. ¿Y qué voy a darle? Quiero darle algo al Señor. Así, hermanitos, yo lo he experimentado muy constantemente. Siempre estoy pensando, ¿qué voy a dar? ¿Qué le voy a dar a este?
¿O qué le voy a dar a esta? Siempre está eso en mi corazón y me agrada muchísimo dar, hermanitos. Tal vez no me toca a mí mucho recibir. Bueno, ese es otro tema. Pero cómo me encanta dar. Me encanta. Me siento feliz y yo sé que muchos de los que escuchan la palabra son así también. Les encanta dar. Y hermanitos amados, bueno, sí, está el lado crudo de este tema. El lado crudo cuando no hay algo adentro del corazón que impulse a dar. Y hay excusas, pretextos y justificaciones, tales como: no tengo dinero, no hay nada, soy pobre, yo también necesito, no tengo nada que dar. Y hermanitos, pareciera algo veraz, algo pues que sí se puede permitir y entender, pero la verdad es que falta algo y se llama gratitud, amor, gozo, alegría, agradecimiento. Entra un punto nada más, acuérdese que Dios ama al dador alegre. Punto y aparte. ¿Por qué? Porque eso habla del altar y de ofrendas. Pero aquí, cuando alguien, hermanitos, como María, ya maduró, será su fruto presente más chico que el primer fruto que dio cuando conoció al Señor Jesús. ¿Será menor? No, hermanitos. Ahora, sí puede sonar hasta carnal y terrenal decir: o sea, ahora vamos a darle cosas más caras o cosas caras. No, mis hermanitos, ese no es el punto, sino lo que hay adentro que nos mueve a actuar. Y hermanitos, ¿qué hay en nuestro corazón? O sea, le aclaro de esta manera. En mi caso, como ejemplo, yo sí medito, hermanitos, sí reflexiono al respecto. Puedo pensar: antes hice algo posiblemente bueno y ahora voy a hacer algo menor, siendo que ya estoy más maduro y he visto la gloria de Dios. Y ahora, porque la crisis, que porque la pandemia, que porque ya pasó el tiempo, que porque mi edad, que porque las imposibilidades, que porque ahora es más complicado, más difícil, ahora mi fruto va a ser más pequeño, que porque las circunstancias. Yo me siento mal al respecto, hermanitos. Y yo mismo medito: no, mi fruto no va a ser más pequeño. Era pequeño yo y hacía dibujos a mano y medios feitos, pero ya no, ya maduré y mis frutos van a ser mejores. Entonces, todo eso movido porque no amo menos a mi Señor, lo amo más, porque lo conozco más y lo amo más que a mi propia vida. Entonces, yo no admito hacer algo más pequeño que lo que hice antes. Antes le amaba, pero yo era más pequeño. Ahora le amo más. ¿Y cómo va a corresponder esto? Hermanitos, si yo digo amo más a mi Señor y le sigo presentando lo mismo o menos que antes, y el Señor no me va a juzgar que porque ahora le di cosas baratas y antes le daba cosas más caras. No, mis hermanitos, ese no es el punto, sino que hoy hay más alegría al dar a mi Padre, más amor. Y ahora, pues, aunque haya más imposibilidad en mis derredores, aunque haya más crisis, pero eso no me va a parar. Hoy mi fruto ha madurado. Mi fruto es más dulce que cuando iniciaba. Mis frutos eran verdes. Ahora mi fruto
está más maduro. Y esa dulzura es para mi Señor. Muy bien, hermanitos. A esto vamos. Los frutos de usted, como los frutos de María, su proceso, frutos de lágrimas, de arrepentimiento, de amor, gratitud al inicio. Luego este fruto que hizo dar su perfume, ese amor, gratitud, alegría, progresó, ahora era un perfume y lo preparó para la sepultura. Bueno, nosotros comparados con ella, ¿cómo son nuestros frutos actuales? Ahora nos detenemos, nos paramos, ahora retenemos, ahora, hermanitos, escatimamos y decimos, no, es que ahora todo es más difícil, todo es más caro, que Dios me perdone o que Dios me comprenda, que ahora no puedo hacer tanto por Él, por cómo son mis condiciones. Hermanos amados, entiendo que no debe de ser así. Aunque el tiempo sea complicado, hoy tenemos que darle más alabanza, más amor, más gratitud a nuestro Señor. Amén. Oramos. Padre Santo, muchas gracias. Gracias por mis hermanitos. Están en tus manos, Señor. Ellos entiendan y aprendan esto, que nuestro fruto hoy tiene que ser como el perfume de nardo, mejor todavía que los frutos que dábamos antes. Más gozo, más alegría, más alabanza, más amor, más adoración para ti, Señor, porque hemos madurado, aunque el tiempo sea complicado. Muchas gracias, Señor. Mis hermanitos están en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Aprendan todo esto. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, hermanos amados, en este día. Amén.